Esta es la historia del cocido negro, cocido paraguayo, cocido coyoy o popularmente asado Concepción. Vamos a probar. A ver. Pero con un sabroso mello. La única región identificada con esta bebida es la ciudad de Concepción, ya que la oralidad tradicional la denomina asado Concepción. Pues entremos a su pasado. Esta infusión, bautizada con el nombre de cocido por los primeros conquistadores de la colonia, relacionando con el homónimo de España, caldo colado a base de patitas de cerdo, otras carnes y zanahoria. Esta tisana a base de la yerba mate no siempre es quemada con azúcar y carbón, con o sin leche, cáscara de naranja o de anís. Va acompañada con una importante variedad de recetas populares. Sirve de desayuno, merienda o cena desde el mestizaje hispano-guaraní hasta hoy, o simplemente como un té. La planta del caá, conocida ya por los paleolíticos que poblaron estas tierras con el nombre de congoñi, quienes emplearon las hojas solo para mascar como alimento energético, y como 500 años antes de Colón por los neolíticos guaraníes, incursionados por el Perú y por las Amazonas, la conocían con el nombre de caá. Estos muy pronto le dieron otro uso, como para las adivinanzas, curaciones, actos rituales y principalmente como infusión con agua caliente o agua al natural en un cuenco cerámico o en la mitad de un porongo grande. Se denominaba caari o agua de yerba mate. Caari tomar esta infusión. Una vez que baje la borra y flote en los palillos, va corriendo del recipiente de mano en forma circular entre y solo los jefes tribales o comunitarios en sus largas sesiones. Este relato está en un importante documento del padre Antonio Ruiz de Montoya, primer sacerdote que tuvo contacto con un grupo de ancianos maracayuenses, dueños consuetudinarios de los bosques endémicos de esta planta en la cordillera del Maracayú, allá por 1600. Cuando llegaron los españoles a estas tierras en 1536, los ancianos guaraníes, que en su tiempo fueron jefes tribales, hicieron lo mismo con los conquistadores por su rol de autoridad. En menos de 10 años, en Asunción y en los primeros pueblos fundados por Irala y los franciscanos, sus pobladores entre hispanos e indios ya estuvieron totalmente enviciados por este té. Hasta le agregaron la bombilla, desconocida en Europa e inventada por los nativos para dar paso al mate caliente y al mate frío, también conservándose la primitiva forma de beberlo en una taza o jarro, recipientes ya introducidos por los invasores. Desde 1558, cuando Asunción asumió el título de madre de 70 ciudades del Río de la Plata, estas tres formas para aprovechar dicha bebida se diseminaron al sur de Bolivia y Brasil y Argentina en su totalidad. En 1610, el cacique Aguaraí pasó el secreto de la germinación de la semilla del caá a uno de los 12 sacerdotes del padre Montoya. Los jesuitas recién desde 1636 pudieron domesticar esta planta en sus 30 pueblos desde el sur del río Tebicuarí. Estos religiosos en casi 150 años amasaron tanta riqueza en sus misiones que triplicaba las producciones de Asunción y de Buenos Aires juntas, siendo el principal rubro la exportación de la yerba mate, extendiendo su uso hasta México y Europa con el nombre de té de los jesuitas o té del Paraguay. Muchos estudiosos del viejo continente afirman que esta hoja estuvo a punto de codearse con el té oriental, café y el cacao en los emblemáticos restaurantes de Europa.
Expulsados los jesuitas de la provincia del Paraguay, los 30 pueblos se convirtieron en una provincia más del Río de la Plata, pero sin la yerba mate por 100 años porque los sacerdotes se llevaron el secreto de la germinación. El último gobernador de Buenos Aires, Juan José Bertiz y Salcedo, desesperado por las plantaciones que se iban perdiendo por la mala explotación y que iban perdiéndose, y principalmente por la falta de ingreso a las arcas de Buenos Aires, urgentemente ordenó al gobernador del Paraguay, coronel Agustín Fernando Pinedo, para que funde una ciudad sobre el río Paraguay lo más cercano posible a los yacimientos del Maracayú, que sirviera de puerto de recepción de las ramas para que se produzca ahí la yerba mate y se procese, y directamente su traslado hasta la capital porteña. Dio la coincidencia que Pinedo ya tenía planeada la fundación de una villa militar al norte para controlar los avances de los osados portugueses. Así, el 25 de mayo de 1773 se fundó la Villa Real de Concepción, actual Ciudad de Concepción. Hasta mediados de 1900, de este puerto salió casi la totalidad de la yerba mate para el consumo nacional y para la exportación. Buenos Aires se aprovechó de estos yerbales naturales del Paraguay casi por 40 años, porque desde el gobierno independiente del Dr. Francia, Paraguay se encerró hasta 1875. Según el doctor Dionisio González Torres, otrora rector de la Universidad Nacional, en una entrevista para el diario La Tribuna, me había narrado en 1984 por qué se decía asado concepcionero. Según este folclorista, Concepción tenía su aroma peculiar al cocido quemado, resaltado por embarcadizos que transportaban combatientes para la Guerra del Chaco por el río Paraguay. Expresó que cuando se hacía asado vacuno para las tropas y si se notaba la presencia de algún concepcionero en el banquete, siempre se le hacía escuchar que era bien diferente esa sabrosa emanación de la carne asada comparando con el aroma de la hierba tostada de los yerbales a toda hora. Y en la alborada o al atardecer, el humeante olor de la yerba mate quemada con azúcar que se liberaba de los hogares y que se extendía por kilómetros de la ciudad. El pueblo nunca hizo caso a las advertencias sanitarias sobre la toxicidad del monóxido de carbono para el aparato digestivo. Tampoco importa que hasta hoy no se sepa si en qué tiempo y espacio se fusionaron la yerba mate y el azúcar mediante el candente carbón para impregnar sabor y aroma mágicos al milenario caari, cocido ateún o cocido cuartel. Según los relatos populares, como Concepción, ningún otro sector geográfico se ha relacionado tanto con esta peculiar preparación para el cocido quemado. Pareciera que este bálsamo del cocido hasta hoy permanece latente en la atmósfera colindante de la Perla del Norte. Y eso lo amerita para que esta ciudad declare a esta infusión como patrimonio local.